Buen día, profesor. Nosotros somos el grupo 4, integrado por Isao Mireya, Richard Ríos, Dylan Brandon, Piero Aldair y Patricia Sujei. En esta ocasión vamos a presentar el avance 3, que es la presentación de la propuesta de producto con mercado potencial a exportar. Nuestro producto es el cobre y nuestro país destinario es China. Le doy paso a mi compañera Mireya. Características físicas del cobre. El cobre se estira, se moldea y se forma fácilmente ya que es un metal suave. En segunda característica tenemos que es resistente a la corrosión, conduce el calor y la electricidad de manera eficiente. En tercera característica tenemos que es de color rojizo y de brillo metálico. Tiene una alta conductividad eléctrica y térmica, además de la alta capacidad de formar aleaciones metálicas. Tenemos otra característica física del cobre, que sería la facilidad de formación en caliente y en frío, por lo que se puede moldear en alambres y planchas o láminas. Y por última característica tenemos que tiene propiedades bacterizadas y se utiliza en la agricultura, en caldo de Bordeles, en la mantención del agua en las piscinas como soluciones de sulfato del cobre y en el tratamiento de postes y maderas para la construcción. Como segundo punto, tenemos el comercio y la logística. Sabemos que en el sector minería es sumamente importante para la generación del empleo y divisas en nuestro país, que según las cifras del Ministerio de Energía y Minas, que es el MINEN, en julio del 2020 se registraron 160.304 empleados en minería. Tenemos un 26.1% menos con relación a julio del año anterior. Sin embargo, la caída fue menor respecto a la variación interactual de junio. Por otro lado, tenemos también que el sector minería tradicional presentó el 59.2% de nuestras exportaciones en el periodo de enero y julio del 2020, que según las cifras de la SUNAT y el cobre, fue el principal producto de exportación. Con lo anterior, resulta relevante evaluar el desempeño del cobre en términos de producción, valor de exportación y precio. Así, de acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía, la producción de cobre alcanzó el 98% de su nivel pre-cuarentena en julio del último año. En lo que respecta de nuestros envíos de concentrados y minerales de cobre al mundo, lo que presentó fue el 43.6% de nuestros envíos por concepto de minería tradicional, como vemos en el cuadro de acá, y el 25.8% de las exportaciones totales durante el periodo de enero y julio del 2020. De esta manera, se puede reafirmar que la importancia del cobre como producto esencial en la generación de divisas en el país, y respecto a la evolución mensual de su valor de exportación, la cifra más baja se registró en abril. Ahora le doy el paso a mi compañero Richard. Ya, los proveedores. De acuerdo con el tratado entre Perú y China, han habido distintas empresas las cuales han seguido y han conseguido ser las más importantes en este rubro de la explotación y exportación de cobre. De acuerdo con ello, han conseguido llevar al Perú a ser uno de los países que más exporta este producto. Un estudio hecho en el año 2019, donde la producción de cobre era en aumento del 15.5%. Esto se dio debido a que las empresas más importantes de este rubro, y de las cuales entre ellas están las 8 primeras, que la primera es Cerro Verde, siendo esta el mayor productor de cobre en el mercado peruano, con una acumulación de 75.000 toneladas en los primeros meses de 2019. Esto significa un incremento del 8.3% de los años anteriores. La segunda es Las Bambas. Esta empresa logró tener un acumulado de producción de 74.000 toneladas de cobre, con una subida del 30.8% a fines del 2019. La tercera es Antamina. Esta empresa obtuvo un acumulado de producción de 63.000 toneladas métricas, con una baja de 11.2% en los primeros meses del 2018. La cuarta es Southern Perú. Esta empresa fue ubicada como la cuarta productora minera indiscutible, por permanecer en esta posición por un poco más de 2 años, con una producción de acumulación de 45.000 toneladas.
con una reducción del 5%. Antapaccay. Esta empresa es la quinta mayor productora de cobre, con un acumulado de producción de 30.000 toneladas métricas de cobre en el año 2019. Constancia. De capitales canadienses. Esta empresa es de capitales canadienses. Al término del primer bimestre del año 2019, logró una acumulación de producción de 18.000 toneladas métricas de cobre. Toromocho. Esta empresa de capital chino obtuvo una acumulación de producción de 24.000 toneladas métricas con un crecimiento del 11.1% de inicios del año 2018. Y por último, el Brocal. Esta empresa minera está vinculada al grupo Buenaventurada, con una acumulación de 7.000 toneladas, con un crecimiento del 1% a fines del año 2019. Estas son las 8 empresas, las cuales son 8 de las muchas que hay, pero son de las más importantes y las que más exporta este producto de Perú a China. Le doy pase a mi compañero. Ya. Como podemos ver en la estadística, Perú ha sido el segundo país en 2020 en producir cobre, siendo este 2 millones de toneladas. La producción global de cobre ha experimentado un considerable ascenso en los últimos años concretamente. Desde 2016 se han alcanzado los 20 millones de toneladas anuales. Esto es alrededor de un 25% más que la cantidad registrada en 2006. No nos olvidemos que el cobre es uno de los productos que más se exporta en el país y que alcanza un gran margen del total del porcentaje de exportaciones de Perú. Ahora, como podemos ver en las estadísticas, Perú ha tenido un ascenso progresivo de exportación del cobre. La estadística abarca desde el 2011 hasta el 2020, sí, pero vamos a coger los 3 últimos años. En la gráfica, nuestro país en el 2018 llegó a exportar 2.487.000 toneladas de cobre a todo el mundo, y no siendo suficiente con esto, al siguiente año, en 2019, llegaron a exportar 2.554.000 toneladas. Sin embargo, el siguiente año, el 2020, por todos los acontecimientos que ha pasado y el inicio de la pandemia, que, bueno, hasta ahora estamos atravesando, siendo el COVID, las prioridades pasaron a ser otras, ¿no? De cada país. Es por eso que hubo un declive exponencial, por lo que llegaron a exportar 2.182.000 toneladas. Mercado potencial elegido. Utilizando las herramientas de búsqueda de comercio exterior, CISEX, PROMPERÚ, SUNAC y artículos en instituciones como el Instituto de Ingeniería de Mina de Perú, se decidió que el país al cual vamos a exportar sería China, sería el mejor país con potencial de exportación de cobre. Siguiente, PT. China es el país más industrializado en el mundo. Es tanta su industria que cuentan con la mayor tecnología para poder abarcar cualquier rubro de producción del mundo. Entonces, tanto su maquinaria como los productos que produce requieren de tecnología y minerales, y ya sea minerales especiales, minerales escasos, minerales dedicados a la tecnología. Y uno de estos es principalmente el cobre. Entonces, China, a pesar de ser uno de los mayores productores de cobre a nivel mundial, es también el mayor importador de cobre a nivel mundial, como se muestra en la gráfica. Entonces, Perú, al ser el segundo productor y exportador de cobre a nivel mundial, se vuelve el aliado perfecto para China. Es por ello que las cifras de exportaciones de cobre a China son aproximadamente del 64%. La siguiente gráfica, por favor. Como se puede observar, China abarca la mayor parte del mercado de importaciones de cobre.
las variaciones que hubieron en las importaciones de cobre de China, si no es más, solamente va en aumento. Tanto es la variación de 2019 a 2020 del 1% y de 2016 a 2020 en general ha sido de un crecimiento del 14%. La demanda de China va en constante crecimiento, como ya se mencionó, y se mantiene además con estabilidad, a pesar de la incertidumbre causada por la pandemia en el 2020. Perú representa el 27% de estas importaciones de cobre del país asiático y por ende es el mayor distribuidor y abastecedor de cobre de este país. Deseo la palabra a mi compañero. Las conclusiones. Tenemos como conclusiones que por su orientación al mercado externo, la minería es uno de los sectores económicos que contribuyen más con las exportaciones nacionales. Sabemos que el consumo interno de los metales, sobre todo los básicos, es sumamente reducido debido al poco desarrollo industrial peruano. La minería, siendo la cuarta actividad en importancia en la composición del PIB, representa el 40% y el 55% de las exportaciones. La minería es el único rubro dentro de las exportaciones tradicionales, 106 que ha incrementado sostenidamente su participación en las exportaciones totales. Como sabemos, el cobre, tal como se indicó anteriormente, presenta propiedades que lo hacen muy utilizable en varias industrias, pero en especial en industrias emergentes y de alto impacto. Por ejemplo, atendiendo a su alta conductividad térmica y eléctrica y nulo magnetismo. El cobre es el ideal para la transmisión de datos, sonidos e imágenes en el área de las telecomunicaciones. Sabemos también que Perú es el segundo mayor productor y exportador de cobre en el mundo, y también que China abarca la mayor cantidad importada de cobre en el mundo. Y por último, actualmente sabemos que el Perú produce 2.35 millones de toneladas métricas finas de cobre y se encuentra entre los primeros países de productores de este mineral en el mundo, siendo solo superado por Chile. Gracias.